Y le pusimos el conflicto está en el aire porque sabemos que hace un par de semanas, la semana pasada ya, se empezó otra vez a hablar de Aerolíneas Argentinas y de una vuelta a la posible privatización. Sí. El vocero presidencial anuncia que la semana que viene por boletín oficial el Gobierno Nacional va a mandar decreto para que se viabilice, se posibilite la idea de privatizar Aerolíneas Argentinas. Quilombo histórico, porque Aerolíneas Argentinas, hay muchas cosas para decir. Me puse a bucear un poco, hay un informe que quiero recomendar, hay un documental de 25 minutos que hizo Canal Encuentro sobre Aerolíneas Argentinas desde los años 30 a el macrismo, a Alberto Fernández creo que llega, ahí estamos viendo algunas imágenes, que rápida la producción, donde habla un poco y cuenta cuál es en realidad no solo la importancia política que hoy vamos y estamos viendo tiene Aerolíneas Argentinas, sino cómo se consolida como aerolínea de banderas, pero también como una cuestión identitaria nacional. Entonces podemos pensar en los 30, podemos pensar en el desarrollismo, podemos pensar en qué hace Frondizi, en qué hace Ilia después, incluso Onganía, donde donde se va generando esa espalda de Aerolíneas Argentinas como un símbolo nacional y donde empiezan a aparecer las ideas de eficiencia, también esta cuestión de conectividad a nivel nacional, donde Aerolíneas empieza a jugar un rol político muy importante. Donde la idea del desarrollismo también viene abrazada esta cuestión de Aerolíneas de conectar, ¿no? Y no nos olvidemos que Argentina es, creo que el 8º país de mayor extensión territorial del planeta, lo que significa que es muy importante que se conecte y por eso la aerolínea de bandera. Todo eso que no aseguran, como ya sabemos, cualquier otra empresa privada de aviones, y ahí entra una de las grandes discusiones. ¿Podemos hacer un desmalezal que viaje a el momento en el que Aerolíneas Argentinas en los 80 empieza a resistir una deuda también ganada nuestra de la dictadura muy grande, que empieza a poner en discusión si era viable o no mantener los gastos que implicaban Aerolíneas Argentinas en los 80? Aparecen los primeros proyectos de ley sobre la idea de privatizarla que quedan descartados. En los 90 no queda descartado nada y como ya sabemos se lleva adelante la privatización de Aerolíneas Argentinas, donde, si ustedes se acuerdan, juega un papel muy importante Iberia y un desguace. Se entiende lo que fue la privatización en los 90 de Aerolíneas como una de las privatizaciones más malversadas y desguazadas de la historia de cualquier cuestión ligada al Estado. Y estas ideas que aparecen muy en los 90, muy signo de época también, de todo lo que sea del Estado que no dependa del Estado, ¿no? Y se empieza también a socialmente calar mucho esta idea de que ya no podíamos a nivel país bancar aerolíneas que era un juego de pura pérdida, que no era eficiente. Empieza otra vez a jugar la idea de si no es eficiente, ¿para qué la estamos bancando nosotros? Y empieza también esta cuestión de, que para mí está muy buena, a jugar esta idea de que el trabajador, vieron que ahora también está pasando, ¿no? En las últimas movilizaciones que hizo la semana pasada los trabajadores de aerolíneas, la idea del trabajador privilegiado. Claro. Que en los 45, en los 50, de hecho, cuando se hace el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas, es donde, si lo pensamos contextualmente, el trabajador y los derechos del trabajador era algo que estaba, por supuesto, naciendo y con mucha fuerza con el cambio de constitución, el peronismo y todo lo que ya sabemos, ¿no? Con la idea de trabajador con derechos. Y lo que pasa en los 90, y hoy lo podemos ver casi con espejo porque se están usando las mismas líneas discursivas, es que los trabajadores de aerolíneas tienen derechos que el resto de los trabajadores no. ¿No? Y hoy se está trabajando mucho otra vez esta línea. Y uno dirá, ¿es cierto o no es cierto? Bueno, sí, es cierto que el 65% de los trabajadores argentinos no tienen ni el gremio atrás, ni están en relación de dependencia, ni tienen los derechos laborales ni salariales que puede tener un trabajador de Aerolíneas Argentinas, por dar un ejemplo. Acá entra la discusión qué es lo que está mal. Si hay que equiparar si está mal que el trabajador de Aerolíneas Argentinas tenga derechos o está mal que el 60%... O formalizar a la mayoría. Exactamente, empieza la discusión que es muy política y Aerolíneas Argentinas aparece ahí a dar esa discusión, me parece, hoy en día, que es si hay que formalizar o no hay que formalizar, si es válido o no entonces el reclamo de los trabajadores de aerolíneas que están discutiendo en este caso con Lombardi, el aumento paritario de este año. Se había frenado después de la discusión de la ley de bases el tema de si Aerolíneas se privatizaba o no, y se vuelve otra vez a la carga la semana pasada porque el gobierno nacional en algún punto se sube a la agenda del conflicto gremial, digamos. Aparece un conflicto gremial en Aerolíneas Argentinas por la cuestión salarial, sale a hablar el presidente de Aerolíneas Argentinas, que es Lombardi, no sé si lo conocen, quién es Lombardi, que reemplaza a Seriani, ahora vamos a hablar un poquito de quién es quién ahí,
Y se sube el gobierno nacional a plantear lo que plantea obviamente ahora el nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas, que es que lo que están pidiendo los gremios de Aerolíneas Argentinas está totalmente descalzado de la realidad nacional y es extorsivo como todos los gremios argentinos, ¿no? Como uno de las fuentes de pus, de casta, señalar a los gremios y a los trabajadores, en definitiva, que representan esos gremios. Entonces, frente a esa propuesta, otra vez discursiva, muy semejante a la de los 90, se vuelve a poner arriba de la mesa la posibilidad de la privatización. Claro. Rápido, en 2 semanas volvimos a hablar de privatizar Aerolíneas Argentinas. Sí, yo creo que estuvo recontradado el terreno, evidentemente, como vos estás diciendo. Digo, la ley base fue hace nada, que lograron sacarla quitando Aerolíneas Argentinas de la lista. Yo no sé si hoy pienso con el diario del lunes que siempre estuvo en el plan. Sí, absolutamente. Que aunque la saquemos hoy porque me lo estén pidiendo, en unos meses la volvemos a meter, ya sea por decreto o porque el miércoles estaban en la Cámara de Diputados, estaban discutiendo en comisión 2 proyectos, en todo caso de privatización, que además tienen el acompañamiento no solo de la Libertad de Avanza, sino del PRO, de la coalición cívica. Son 2 proyectos, de los radicales no sabemos. Uno del PRO y otro es de la coalición cívica. Por eso digo, entonces estaban los proyectos. Ellos. Claro, estaban los proyectos. Ahora, además, hay un decreto. Digo, si no era por decreto, quizás salía por proyecto de estas fuerzas políticas, no lo sabemos. Pero digo, está la intención. Total. Y en un contexto en el que, y bueno, aprovechan el descontento de muchos porque vienen justo de varias medidas de fuerza de los trabajadores que están con un atraso evidentemente muy importante del salario, pero en vez de sentarse a ver qué es lo que está pasando con el salario, dejemos que todo estalle, así vamos por la privatización. Está claro. Yo estoy de acuerdo con la línea que vos estás comentando, y sobre esto que decís de los proyectos, me parece también que hay que hacer un pasito para atrás en estas 2 semanas y decir, bueno, ¿cuáles son las caras políticas que históricamente, o por lo menos en los últimos 20 años, vuelven siempre con la idea de que Aerolíneas debería ser nuestra aerolínea de bandera debería estar privatizada o se debería revisar el esquema de negocios? Y hay un actor clave en esto que se llama Mauricio Macri. Macri arranca, pero digo, ¿por qué? Porque es un tema de su agenda personal desde siempre. Arranca, pensemos esto, 2001, crisis total del 2001, me voy hasta allá. ¿Se acuerdan del acto que se hizo en el Luna Park? 8.000 artistas, la Negra Sosa lo lleva adelante, con el eslogan Todos somos Aerolíneas Argentinas, que también me impactó mucho ver que el Todos somos arranca con Aerolíneas Argentinas. Ah, mirá. Claro, Todos somos Nisman, digo, Todos somos, después se usó para mucho, pero el 2001 fue Todos somos Aerolíneas Argentinas, donde se estaba declarando la quiebra total de aerolíneas, casi el desguace, después de lo de Iberia, donde ya estaba casi muerta la empresa, donde los trabajadores organizan ese recitalazo en el Luna Park, y de ahí en adelante empieza lo que ya vemos en el 2008, como el proyecto que impulsa a diputados y luego el Senado con una amplia mayoría, Cristina Fernández de Kirchner, 7 años después, planteando la reestatización de Aerolíneas Argentinas en un consenso social muy grande, clima de época, mucho apoyo político también, para que Aerolíneas vuelva a ser del Estado. Lo que pasa entre 2008 y 2015 es un proceso de estatización de aerolíneas bastante eficiente. Digo, mal que le pese incluso a Mauricio Macri, que no encuentra, digo mal que le pese porque él nunca tuvo el interés de mantenerla como aerolínea de bandera full Estado, y entonces no encuentra entre el 2015 y el 2019 la red política necesaria para privatizarla. Lo que sí hace, porque detrás de toda ley siempre aparece la posible, ¿no? La letra chiquitita, que es que le abre la ruta aérea y le abre también el juego a lo que hoy conocemos como las pequeñas aerolíneas que nos llevan, las low cost que nos llevan a todos lados y nos hacen muchos paros también, Flybondi, JetSmart, bueno, y ahí arranca... Que cambian el vuelo. Que cambian los vuelos, sí. Y ahí arranca una disputa que los que entienden de políticas aeronáuticas es bastante desleal con la aerolínea de bandera, que es primero la disputa de las rutas aéreas y segundo y fundamental que vos como aerolínea del Estado tenés que asegurar vuelos que no son para nada rentables y vos aerolínea privada solo te podés dedicar a plantear vuelos rentables y obviamente la competitividad entre aerolíneas se empieza a desnivelar. Esa es la cuestión, digo, yo no sé si es posible, porque ahora lo que te dicen es que no, pero se lo van a dar a privados y los van a obligar
a que tomen una zona en Nunca particular, claro, y Jamás que sucedió. desde una zona sur, y vos tomás la ruta de Ushuaia, que es rentable, pero también tomás la otra. Jamás sucedió el momento. No Es que sucedió. si Si no es ahora rentable, sucede, sería una novedad política claro. en materia aeronáutica, porque no pasó nunca. Miren este tuit que tira hace unos días Macri, que me parece alucinante, porque es la definición. Nunca escribió tanto, además. Siempre que escribe mucho el expresidente, yo pienso que son temas de interés no solo político, sino también, digo, Suyo. Claro, le tocan de personalmente. agenda. ¿Vieron cuando Cristina habla de la justicia? Que vos decís, bueno, Sí. son cosas que les tocan la fibra. Bueno. Aerolíneas y la SAD lo vuelven Ay, Aerolíneas loco. lo trastorna a nivel empresarial, claramente, digo, más allá de la cuestión política, hay muchos intereses cruzados ahí. Bueno, no es para leerlo todo, pero ahí Sí. lo que termina, lo que apunta, digamos, donde clava la lanza a Macri con este tuit, es en que Aerolíneas ya no es eficiente, que va a pérdida y que todos los argentinos pagamos diariamente el sostener Aerolíneas Argentinas cuando ya no tiene ningún sentido sostenerla de esta manera. O sea, apunta directamente a la rentabilidad y a la eficiencia de una aerolínea que ya no es hace mucho tiempo eficiente y que por qué seguimos pagando Aerolíneas Argentinas, ¿no? Esto hace unos días, como muy premonitorio lo de Mauricio Macri. Me voy para atrás, viajo, busco y le muestro y le digo a la produ, le digo, Clara, si lo podemos ver, veámoslo. ¿Qué decía Macri? ¿Cómo empezaba a tirar las primeras piedritas para intentar lo que está pasando hoy hace 5 años? Escuchen lo que decía hace 5 años Macri de esto. Y por eso hoy también quiero hacer un comentario. Comentario quería hacer. Habrán escuchado en la radio que esta mañana tuvimos nuevamente conflicto con los gremios de Aerolíneas Argentinas. La cara. Aerolíneas, producto de la devaluación, producto del aumento del petróleo, ha aumentado de vuelta su necesidad de financiamiento. O sea, los argentinos tenemos que, desde que Aerolíneas se estatizó, poner plata todos los meses para que Aerolíneas funcione. Y la verdad que todas las demás líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría de las líneas aéreas que funcionan en el mundo no requieren de que el gobierno, o sea, los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses. Bueno, listo, Porque volvamos. tengamos en cuenta que por Dice más que exactamente gracias a- lo mismo. No sé si Articulado sea igual estuvo, lo ¿no? mismo. Hay que decir que hay mucha consecuencia, digamos, en la línea que lleva Macri hace muchos años para hablar de Aerolíneas Argentinas. Repite lo mismo que escribió en el tuit la semana pasada. Insistente, hay que El decirlo, hombre. insistente el hombre, y se mete con la cuestión rentabilidad. Yo traje algunos numeritos, es un poco aburrido, pero Sí. nomás para que veamos así. Esa planilla. Sí, porque A hay ver. datos. La gran discusión hoy se centra sobre qué pasó el Acá año se pasado puede con leer mejor, Aerolíneas. Claro, ahí se puede Sí. ver bien. Y si eso no es rentable, y si fue o no fue a pérdida. ¿Qué dice Aerolíneas Argentinas en sus balances fiscales del 2023? No le pedimos un peso al Tesoro Nacional. Nosotros no le pedimos plata al Estado para llevar adelante el servicio de la aerolínea. ¿Qué dice por su parte la gente que sí plantea que Aerolíneas está a pérdida? Es que hay que mirar dos valores. Una, si vos le pedís pediste plata al plata. Estado, y otra, si, claro, si vos en definitiva estás yendo a pérdida y estás Claro. poniendo igual. Si tenés déficit. Y si no ganás, claro, es el famoso déficit Claro. diario. Que eso es lo que, por ejemplo, Rolandi, que es el vice de gabinete, el otro día cuando le tocó hablar en el Congreso, dijo, todos los días Aerolíneas pierde, no me acuerdo cuánto exacto, pero era una millonada de plata diario, creo que eran 390 millones de dólares anuales, que daba más de un palo por día de pérdida, en definitiva. Entonces, se plantean como las dos miradas, que no son necesariamente mentirosas, pero son contrapuestas, y queda como en el aire otra vez la discusión de entonces qué hacer y cómo capitalizar de mejor manera. Adentro también la discusión de cuántos trabajadores hay de aerolíneas por avión y cuántos aviones, cuál es la flota de aerolíneas en comparación con los mismos números de gastos y pérdidas otras aerolíneas del mundo. Entonces están obviamente a cielo abierto todas esas discusiones, no paro de decir boludeces de y tipo lo aire. que no A se cielo abierto, plantea, esas digo, discusiones. voy a hacer una pregunta a lo ingenua, ¿no? Digamos, sé por dónde viene la intención del gobierno, está clara, quieren privatizar Aerolíneas Argentinas, Sí, claro. dicen que que tiene pérdida y demás. Sí. Pero digo, porque también uno lo que podría hacer como gobierno, si piensa que la aerolínea de bandera da pérdida y que eso es insostenible, Optimizar. bueno, a ver cómo está funcionando. Bueno, hagamos que Claro. funcione de otra manera, a ver dónde podemos ahorrar gasto y dónde podemos sumar y cómo podemos optimizar Bueno. el funcionamiento sin perder esas rutas, digamos, sin perder lo que tiene La que ver con autonomía. la concepción de una aerolínea de bandera que me va a cubrir la conectividad de todo el país, que sé que no va a suceder con un privado. Bueno, por eso te digo que atrás de la política aparece después la idea que hay
digamos, sobre qué hacer con eso. Lombardo, y dije Lombardi, es Lombardo, perdón. Lombardo, el presidente de Aerolíneas Argentinas, ¿qué está diciendo ahora? Nosotros, desde que agarramos Aerolíneas, si hacemos un corte enero-junio en comparación a años anteriores, achicamos el gasto a 1 millonada de plata, optimizamos los servicios. De hecho, tuvieron un montón de retiros voluntarios. Generaron el sistema de retiros voluntarios, entonces ahora hay muchísimos menos trabajadores por avión promedio. Digo, habla muy bien de su gestión, obviamente, y de cómo mejoró los balances de Aerolíneas Argentinas en estos meses. Pero luego de decir todo eso, y lo dice explícitamente, dice que lo que está haciendo es poniendo la linda, preparando Aerolíneas Argentinas para que haya buenos postores. Sí, exactamente. Claro. Para que sea rentable, para que sea posible su venta, mejor dicho. Entonces, atrás está la idea política que, como vos marcabas, Lu, recién, está desde la discusión de ley de bases y está desde que comenzó el gobierno, misma idea que en definitiva tiene miramientos hacia YPF y a otros grandes monstruos nacionales, que es la privatización. Sí. Lo que está pasando ahora es que se está generando la viabilidad por el conflicto gremial, mismo ecosistema de los 90, por eso digo atención, porque hay cosas que se repiten y vos vas a intentar desmalezar en serio, como bueno, ¿cómo es? Y el discurso, la retórica y lo que pasa a nivel social vuelve a foja cero, digamos, y volvemos a los 90 con lo mismo.